usted, Señor. Sé tú abrazando. Sé tú hablando. Aleluya, sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios es bueno, amén. 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 La promesa versus el obstáculo. O la promesa versus el problema. ¿Qué es una promesa? Lo que Dios ha prometido en su palabra, sí. Pero la promesa es la expresión de la voluntad de dar a alguien algo o hacer algo por él. Por experiencia propia, yo les recomiendo, la promesa es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por él. Y le decía que por experiencia propia, le voy a aconsejar a los papás de niños pequeños o aún ya grandes que no le hagan promesas a sus hijos que no podemos cumplir, ¿ok? Porque se lo van a recordar por el resto de sus vidas. Y hay que ser más cuidadosos también, porque muchas veces no podemos cumplir la promesa, quizás por causa del trabajo o por causa de lo que sea, pero los hijos dicen, pero tú me lo prometiste. Tú me lo prometiste. Entonces, cuando alguien nos promete algo, esperamos que esa persona cumpla lo que prometió. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una promesa de parte del Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos tenemos promesa de parte de Dios? Amén. Amén. Mire, la palabra del Señor está llena de promesas para nuestras vidas. ¿Se han cumplido las promesas? Sí. ¿Se van a cumplir las promesas? Sí. Aleluya. Porque tenemos un Dios que cumple lo que promete. Amén. Ahora, ¿qué es un obstáculo? Algo que se interpone en nuestro camino. Amén. Mire, es lo más acertado, así lo dice el diccionario. El obstáculo es cualquier impedimento físico o conceptual que dificulta el avance, el progreso o el cumplimiento en una meta. Y puede presentarse como un bloqueo literal en el camino o como una barrera abstracta. Vamos a ir a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Mientras usted lo encuentra, yo sé que todos, la mayoría somos de casa, tenemos conocimiento de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en este capítulo? Es que están ya a punto de entrar a la tierra prometida. En Números 13, si era 13, hermana. Sí, 13. Del 1, perdón. Del 1 al, vamos a ver, del 1 al 14 por el momento. Al 16, perdón. ¿Qué había sucedido? Que estaban a punto de entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿A la tierra qué? A la tierra prometida. Prometida, ¿verdad? Era una promesa que Dios les había hecho. Pero y habían pasado ¿cuántos años de esclavitud? 430. 400 años de esclavitud. O sea, Dios levantó a Moisés como el libertador. Dios levantó a Moisés como ese hombre que sacaría a su pueblo de la esclavitud. Dios levantó a Moisés para que guiara a su pueblo a través del desierto. ¿Y cuántos obstáculos y dificultades se le presentaron? Ninguno. Muchos. El viaje fue derechito a la tierra prometida. Tuvieron muchos obstáculos. Podemos decir que el pueblo de Israel ya sabía lo que era un obstáculo. Ya sabía lo que era un problema. Entonces Moisés envió 12 espías para que fueran a espiar la tierra prometida. La tierra que Dios les había prometido. Les dijo, vayan a mirar.
a ver si es cierto que todo lo que Dios ha dicho es cierto, y los envía a una misión. Así que, por si acaso no ha leído la Biblia en la semana, vamos a leerla esta mañana. Léalo conmigo, amén, en voz fuerte. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y vamos a repasar, la dice la cual ¿qué? La cual yo doy. La cual yo doy. ¿Ya la tenían? No. Pero él dijo, la doy. Amén, así es la promesa, ¿ok? La promesa ya se la dio el Señor. La cual yo doy a los hijos de Israel. Y de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, y cada uno príncipe entre ellos. Amén. Sigamos, versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y estos son los nombres de la tribu de Rubén, Samuel. Hijo de Satur. De la tribu de Simeón, Zaphat, hijo de Joris. de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. de la tribu de Benjamín, Palcos, hijo de Rabú. de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. de la tribu de José, Manasés, y de la tribu de Dan, de la tribu, no se aburra, son los nombres son importantes, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. y de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi. de la tribu de Gad. Tehuel, hijo de Maki. Y estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, Y Oseas, hijo hijo de de Nun, Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Aleluya. Ahora, esto en este momento no es relevante al mensaje, pero yo quería que usted los leyera los nombres. ¿Sabe por qué? Porque cada nombre que está en la Biblia tiene un valor. Un día le prediqué y le enseñé lo que significaba cada nombre, pero bueno, ya leímos la Biblia todos juntos, amén. Estos son los nombres. Moisés estaba enviando a estos 12 espías. En el versículo 25 del mismo libro de Números 13, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuánto? 40 días. 40 días. Y hemos aprendido que 40 significa completar algo. Completion. Ay, miren, la conclusión de algo y terminar algo. 40, número 40, por ejemplo, la plenitud de completar el término de algo. ¿Ven? 40 estuvieron delante a la tierra al fin de 40 días. Y el versículo 26 dice, y anduvieron Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. O sea que aquí fueron ya a hacer la misión, y no solamente hicieron la misión, trajeron pruebas del fruto de la tierra, de que lo que Dios había dicho era cierto. Testificaron y contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero miren lo que dice después. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita en el Negev. ¿Se acuerdan quién es Amalek? Sí. Y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Anak son los gigantes. Entonces la tierra estaba llena de gigantes. Y nosotros hemos predicado también acerca de ¿cuáles son los enemigos? Amalek.
de Amalek, que son enemigos de Dios. Entonces la tierra prometida está ahí, pero también ahí están todos sus enemigos. La tierra prometida está ahí, pero están todos los obstáculos. La tierra prometida está ahí, pero están todos los gigantes. En el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Caleb en su vida? Todos necesitamos un Caleb en nuestra vida. Y cuando todos dicen no puedes, Caleb te va a decir: tú sí puedes, porque eres Amén. Porque cuando la gente diga vas a fracasar, no vas a salir adelante, Caleb te va a decir sí, porque las promesas de Dios son sí y amén. Todos necesitamos ese Caleb en nuestra vida. Y la verdad es que Caleb y Josué fueron los 2 espías, los únicos 2 espías que creyeron la promesa que Dios les había dado de conquistar esta tierra. Dice, los otros hombres dijeron: no podemos atacar a esa gente porque son más fuertes que nosotros. Son 10 hombres. Lo que veían eran los gigantes, veían los obstáculos, tenían su mirada puesta en la oposición. Pero dos de 10 pusieron su vista en la promesa y no en el obstáculo. Y la verdad es que por el resto de nuestras vidas vamos a enfrentarnos con obstáculos para llegar a la promesa que Dios nos ha dado. Tenemos una promesa y tenemos un obstáculo. Dígale ya a la persona que está a la par: tenemos una promesa y tenemos un problema. Creo que tú eres el problema. Tenemos una promesa y tenemos el obstáculo. Vamos. Pensé que era la promesa, le va a decir: no, pero si su esposa no le va a decir así. Pensé que era la promesa, pero eres el obstáculo, le va a decir: la promesa versus el obstáculo. Donde quiera que vayamos, cualquiera sean nuestras metas, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar dificultades, sea como lo define el diccionario, de manera física o en un momento conceptual. Y yo sé que muchos de nosotros sabemos que Dios nos ha prometido algo y estamos con la certeza que Dios ha prometido algo y estamos esperando el cumplimiento de esa promesa, pero se levanta un obstáculo. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a navegar a través del obstáculo? ¿Cómo vamos a alcanzar la promesa aunque tengamos los problemas? ¿Vamos a ser de los 10 que fueron o vamos a ser de los 2 que vieron que Dios podía hacerlo? Y quiero que esta mañana tomemos claves. ¿Cómo vencer los obstáculos? Y lo primero que vamos a hacer, iglesia, es que tenemos que recordar lo que Dios dijo. Mire, yo antes no escribía sueños, no tenía un diario porque pues me daba miedo que lo fueran a leer, ¿no? Pero luego ahora, cada vez que Dios me habla, yo lo escribo, ya sea que tenga un sueño, ya sea una palabra que escuché, ya sea una profecía, la escribo. Y me deleito porque ahora puedo regresar a eso que Dios me dio, y si no, lo pongo en la nota en mi teléfono y recordar lo que Dios me dijo. Y usted sabe que nosotros estamos aquí porque Dios lo permitió. ¿Eh? Pero al llegar, antes de venir a este local, tuvimos muchos obstáculos, ¿verdad? Tuvimos muchos obstáculos.
Y si yo le contara las veces que como mi hermana compartió un día de las estadísticas, si yo le compartiera las veces que estuve así, de ser parte de las estadísticas, usted no me creyera, pero yo sé que sí me cree. Y recuerdo que el 2024 fue el año donde todo pasó, ¿verdad? O sea, todo pasó. Y no es que yo esté estancada en el pasado, porque para la honra y gloria del Señor, soy libre, soy sana, soy restaurada. Y mire qué pueblo más hermoso el Señor nos ha regalado. Amén. Pero en el momento que nosotros salimos de ese lugar, o nos sacaron de ese lugar, ¿verdad? Dios me habló y me estaba recordando, y yo le conté a usted el testimonio. O sea, yo tengo una amiga que nos sintoniza en línea y ella me habló por teléfono y luego ella sin saber, nadie sabía, ni usted sabía lo que estaba pasando. Solo había una persona que usted sabía lo que estaba pasando. Y ella sin saber nada me dijo, si estaba haciendo mi devocional. Para los que no saben la historia se lo voy a compartir rápidamente. Y luego empezó a compartir, estaba ella leyendo el Génesis. Y me dijo, amiga, yo no sé por qué, pero Dios dice que es hora que salgas. Dios dice que es hora de salir. Y cuando ella dijo esa palabra, es hora de salir, yo me quebranté. Y empezamos las dos ahí por teléfono a hablar en lenguas, a hablar en el espíritu. Y ella me decía llorando, amiga, no sé qué te pasa, pero dice el Padre que es hora que salgas, que Él te va a proveer, que Él está contigo. Y yo, tú no sabes lo que está pasando. Yo sentía la presencia del Espíritu Santo. Porque yo lo que veía era el obstáculo. Aquí lo tenemos todo. Aquí tenemos los instrumentos, tenemos las cámaras, tenemos los recursos. Teníamos. Y decía, íbamos a ir, no, teníamos. Pero Dios dijo, es hora de salir y para la honra y gloria. Gloria a Dios. Dios aún sigue orando en esta casa. Amén, amén. Dios aún sigue orando en esta casa. Pero nosotros tendemos a recordar lo que pasa. Tendemos a recordar los obstáculos y nos olvidamos de la promesa del Señor. El 2024, eso fue lo primero que sucedió, ¿verdad? Pero el 2024, usted ha estado acá con nosotros desde casa, entonces sabe lo que sucedió. Pero lo que le quiero contar es que yo en mi humanidad decía, el 2024 me marcó. El 2024, pasarle el cuento no tan largo, ¿verdad? Primero, salimos de ese lugar. Segundo, fallece mi papá. Tercero, hice una inversión. Hice varias inversiones, me fue mal en todas. Pero luego a la nueva inversión vino el huracán, le cayó el árbol a la casa, tuve que sacar más dinero. Luego se fue Dani para la universidad. Y ya, porque ya no me quiero acordar, ya no le sigo cantando. Pero vine yo, imagínense, porque yo soy bien sincera siempre. Vine yo y en mi humanidad dije yo, el 2024 me marcó. Y vine y me saqué un chart del 2024. ¿Para qué me voy a acordar de lo malo, verdad? Pero yo así pensaba, 2024. Iglesia, mire, un día me levanté y el 24 ya no estaba, solo el 20. Entonces yo dije, aquí está, miren, nomás el número 20. ¿Cómo se le cayó el 24? Es que Dios me dijo, ¿y para qué te vas a acordar de lo malo? ¿Para qué vas a recordar lo malo? ¿Para qué vas a recordar los obstáculos? ¿Para qué vas a recordar las caídas? ¿Para qué vas a recordar cómo te fue mal? No, y dijo el Señor, mira, ahí cuando esté dormidita, ni sé a dónde quedó. Ni sé, ni yo me di cuenta que se traba. No, de repente, entonces dije, bueno, Señor, hago el 2025. Y aquí está el 2025. Y hoy me falta el 2026. Porque va a ser cumplimiento de promesas. Amén. Para Dios. En tu vida, iglesia. Amén. En tu vida, iglesia. Aleluya. Entonces, ¿vamos a ser parte de los 10?
los dos? Ay, de los dos. Amén. De los dos. ¿Y por qué es importante que recordemos? Para que tengamos fortaleza cuando viene el momento de la prueba. Mire, ¿cuántas veces les había dicho Jehová al pueblo de Israel: yo te llevaré una tierra donde fluye leche y miel? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Ahí no le voy a dar el facto porque no le pregunté al chat. Pero en Génesis, Dios le habló a Abraham y le dijo: te voy a dar una tierra a ti y a tu descendencia. En Génesis 13 se lo volvió a decir. En Génesis 15 se lo volvió a decir. En Génesis 17 se lo volvió a decir. Y luego Abraham fallece, vio a cumplir la promesa. No. Y se murió triste. No. Se murió esperando la promesa, porque Dios cumple su promesa. En Génesis 26 llegó el hijo de Abraham, Isaac, y Dios le dijo: a ti y a tu descendencia le daré la que he prometido. Y luego a Jacob, en Génesis 28, el hijo de Isaac: te daré a ti y a tu descendencia la tierra prometida. Y luego en Éxodo, en múltiples ocasiones, Dios le dijo: yo les daré una tierra y los llevaré a ese lugar donde fluye leche, porque luche, hermano, donde fluye leche y miel. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que recordemos la promesa. Puede ser que estemos pasando por una situación financiera, que vemos la cuenta del banco minus 50. Puede ser que estamos enfrentando momentos de depresión, de temor, de ansiedad. Y créame, yo he estado allí. Y no es así como que ¡plic! En ese momento no existe nada. En ese momento no hay nada. En ese momento no puedes hacer nada. Pero la promesa de recordar las promesas de Dios en tu vida. A lo mejor estamos peleando, no sé con qué estás peleando, con una adicción, con un pensamiento obstructivo. A lo mejor estás enfrentándote con el mayor problema en tu vida, con una enfermedad que está deteriorando tu cuerpo. Pero iglesia, quiero recordarte que hay más poder en el Dios de la promesa, y que la promesa se va a cumplir antes que el obstáculo te venza. ¿Qué es lo que dice Dios de ti? ¿Qué es lo que dice Dios que tú eres? Dios dice que somos herederos. En Romanos 8:17 dice: somos herederos y coherederos con Cristo. Y yo le he dicho a usted no es cualquier cosa. Usted no es, en El Salvador el Señor no es cualquier 5 pesos. Usted no es cualquier cosa. Usted ha sido comprado con la sangre del Cordero. Y por lo tanto vale la sangre de Cristo. En Romanos 2:7 Él nos ha prometido vida eterna a los que perseveramos en el Señor. En Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó ¿de dónde? De las tinieblas. ¿A dónde? A su luz A su admirable. luz admirable. Esas son las promesas de Dios para tu vida. Somos, según Efesios 2:10, hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Y en Isaías 43:1, esto me encanta porque dice: Jehová, yo te redimí, no temas, yo te puse nombre. Mío. Mi ejército.
que no pertenecemos a cualquier persona. Fuimos comprados, fuimos lavados con la sangre del Cordero, y yo ni me pertenezco a mí misma, le pertenezco a Dios. Amén. Somos más que vencedores. Y Dios les había prometido a ellos esta tierra. ¿Y a quién le pertenecía la tierra? ¿A los gigantes? No. ¿A los cananeos? ¿Al Amalek? No. Entonces la promesa que Dios le ha dado, ¿quién se la dio? ¿Te la dio un hombre? ¿Te la dio tu mamá? Yo sé que nuestras mamás nos prometen y no tienen cumplido. A veces la mía no, ella no cumple. Bueno, y lo que prometen lo cumplen y me lo recuerdan. Pero Jehová les dijo: lo que yo he prometido, yo te voy a dar. Amén. Así que somos más que vencedores a través de aquel que nos llamó. ¿Por qué? Porque los problemas que estamos enfrentando no son más grandes que las promesas. Amén. El obstáculo que estamos enfrentando no es más grande que lo que Dios te dijo que iba a hacer. La situación por la que estás pasando no es más grande que lo que Jehová dijo que iba a hacer en tu vida. Así que dígale a su vecino: recuerda lo que Dios te dijo. Dígale, sin temor. Yo sé que se enojó porque usted le dijo que era el problema, pero dígale: recuerda lo que Dios te dijo. Recuerda lo que Dios te dijo que iba a hacer. Aleluya. Esta mañana vamos a salir llenos de fe. Amén. De lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y que vamos a vencer los obstáculos. Cualquier cosa que sea que Dios puso en tu corazón, debemos recordar que Dios lo dijo. Amén. Y muchas veces lo que sucede es que sentimos que Dios pone una palabra en nuestro corazón, ¿no? Y tenemos la certeza y la seguridad que fue Dios quien nos dijo que empezáramos el negocio, ¿verdad? O fue Dios quien nos dijo que abriéramos una iglesia, ¿verdad? O fue Dios quien nos dijo que agarráramos ese trabajo. O fue Dios quien nos dijo que hiciéramos esa decisión financiera. Lo tenemos la certeza. Pero luego las cosas no salen como nosotros esperábamos que salieran. Pero luego vienen las decepciones, vienen las dificultades y empezamos a dudar. Decimos: a lo mejor no fue Dios quien me habló. A lo mejor no fue Dios quien me dijo. A lo mejor lo hice yo en mi propio querer, en mi propia voluntad. Y muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero no nos movemos hasta saber la confirmación de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, le dio pruebas. No. Y Abraham se movió Sí. por fe Por fe. y por obediencia a Dios. Por obediencia al Dios que él no había visto, porque él nunca le vio con sus ojos, pero experimentó. Él fue el amigo de Dios. Mire qué bello que podamos llamarnos amigos de Dios. Así que en nuestra vida, lo segundo que tenemos que hacer es reconocer los patrones. ¿Y a qué me refiero a reconocer los patrones? No los patrones suyos que va de tropiezo en tropiezo, ¿verdad? Que tropieza 3 veces con la misma piedra, no, eso no. Pero reconocer un patrón es que en cada situación Dios te ha sacado adelante. Amén. Dios. De reconocer el patrón que donde quiera que hayas estado, ahí en el lodo cenagoso de ánimos, de lo que sea, Dios te ha sacado adelante. Y mire, durante este mensaje Dios me trajo a recordar tantas cosas. Y una de las cosas fue cuando compramos este edificio.
yo saqué, pedí un préstamo con un inversionista y me dijo, sí, claro, te lo creo. Y no, sin checarme el crédito, sin checarme nada, está aprobado. Y yo, aleluya, gracias Señor, por favor de Dios, ¿verdad? Por favor de Dios. Una semana antes que firmáramos, mire, ve si es que ese es un local comercial y que no vale tanto y no sé qué, no se lo puedo aprobar. Una semana antes de firmar, y empiezo yo a hablarle a mis amigos inversionistas y cómo es alguien que me puede aprobar, cómo es alguien que me puede aprobar. Llené otro par de aplicaciones. No fue una semana, fue como 3 días antes. Empezamos a llenar aplicaciones, nada, todo rechazado. Y yo recuerdo que vine acá al lugar y me parqué ahí atrás y le dije, bueno Señor, a lo mejor yo entendí mal. Y no le dije a nadie, o sea, tampoco, eso era algo que yo llevaba, no se lo dije a nadie porque pues no quería ni ilusionar a nadie y luego decepcionar a nadie, y lo que yo quería era darles la sorpresa, y la sorprendida fui yo. Pero le dije, ¿sabes qué, Dios? A lo mejor sí te equivocaste, y a lo mejor no. O sea, si ya, Señor, ya llevábamos un año enfrentando aquel localito con dificultades igual. Y le dije, a lo mejor, Señor, yo creo que ya esta es la señal para que yo renuncie. Así que, porque si no se da esto, Dios, ya no vamos a seguir allá. Si ya todos nos queremos mover, ya todos queremos un lugar propio, y yo he fallado, yo no lo he podido conseguir. Así que, Señor, si esto no se da, yo voy a entender de que es tu voluntad que ya me retiro. Y al día siguiente, pues vino esa persona que Dios tocó y me dijo, Bessie, yo siento en mi corazón, yo te voy a dar el préstamo, un inversionista privado, y ahí me lo van pagando. O sea, refinancia después más adelante, pero Dios me habló y Dios me dijo que yo lo hice. Pues seguimos adelante. Yo bien contenta, ¿verdad? Pero tienes que reconocer que una tras otra vez, Dios siempre ha sido fiel. Amén. ¿O no? Dios siempre ha sido fiel, pero a veces son más grandes las huellas de los gigantes que la palabra y la voz de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que vamos a ser parte de los 10. No, amén. No dejes que el problema de hoy, no dejes que el obstáculo de hoy te haga olvidar todas las veces que Él contestó tu petición. Te haga olvidar las veces que Él olvidó que Él contestó tu petición. No importa el problema que te estás enfrentando. ¿Sabe qué? Dios fue el que abrió las puertas para que usted viniera a este país. Dios fue el que abrió las puertas para que tú vinieras a este lugar. Así que no importa el problema que estás enfrentando, Dios va a solucionar por ti, porque fue Él quien te trajo. Fue Él quien abrió las puertas. Dios fue quien abrió las puertas para ese trabajo. Dios fue quien te dio la oportunidad. Así que no dejes que los obstáculos y los problemas te impidan llegar al cumplimiento de la promesa. Como cantábamos eso, el coro decía, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. En medio de las ruinas, en medio de las espinas, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y si hay alguien que pudo reconocer ese patrón en su vida, fue el rey David. El rey David no se olvidó de todas las veces que Jehová lo había librado de la batalla. Mire, según los teólogos, cuando David peleó contra el gigante, era un adolescente, era un niño.
Pero era un niño que ardía en fuego y en pasión por el Dios vivo. Amén. Era un niño que tenía sus convicciones tan firmes que no pudo soportar que un filisteo incircunciso, que es la manera bíblica de poder insultar a alguien, le doy mi permiso, ¿no? Incircunciso filisteo, desafiar al Dios vivo. Entonces vino el papá de David y le dijo: ve allá al campo de batalla, llévale unos snacks a tus hermanos que están peleando. Y él dijo: ok, yo voy. Él se va acercando y ve que todo el pueblo de Israel está escondido, atemorizado. Y ve el gigante que está ahí diciendo: vamos, ¿quién se atreve a pelear conmigo? Mándenme uno, mándenme dos, mándenme tres. ¿Quién va a pelear conmigo? Y está insultando al Dios de Israel. Y David se llenó de esa furia santa, de ese, como cuando nosotros decimos: pásame por fuego lento, Señor. No, nadie dice eso, ¿verdad? Era un señor que decía así. Y dijo: ¿cómo se atreve este filisteo a hablar? Ah, sí era, ¿verdad? No pongo aquí, no podemos decir nombre. Hablar en contra del rey. Y luego le decía: ¿cómo pueden ustedes permitir que insulten así el nombre de Dios? Y se fue David con el rey Saúl y le dijo: yo voy a encargarme de tu problema. Y el rey Saúl le dijo: ¿qué necesitas? La armadura. Ni le quedaba la armadura. Pero él dijo: no, el Dios que me ayudó a vencer al león, el Dios que me ayudó a vencer el oso, es el Dios que me va a ayudar a vencer al gigante. So, el Dios que nos sacó de allá, el Dios que abrió las puertas en FYI, el Dios que nos trajo aquí, es el Dios, iglesia, que está con nosotros y que nos va a ayudar a salir adelante. No nos vamos a olvidar los problemas. No vamos a olvidar, no nos vamos a hacer ciegos a los problemas, a los obstáculos, porque están allí. Pero no nos vamos a olvidar de las promesas de Dios. No nos vamos a olvidar de dónde Dios nos sacó y de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. David no dejó que la presencia de Dios... Perdón. Es que quiero terminar con esto. Y es que me faltó uno, pero mira, porque nada más. Hoy se está moviendo el Señor, ¿verdad? No podemos dejar que el gigante en nuestra vida nos quite llegar a la promesa de Dios, porque la promesa de Dios es más grande que el gigante. Entonces a veces tenemos que quitarlo. Por último, tenemos que reenfocar. Usted sabe que ahí en las cámaras, en los celulares, le da zoom, ¿verdad? Y tiene la pantalla completa, pero si usted quiere puede hacerle zoom y nada más enfocar algo. Entonces muchas veces estamos viendo todo lo que está en contra de nosotros, pero vamos a hacerle zoom y a reenfocarnos en el Dios que está con nosotros y no en el gigante que nos está obstaculizando llegar a las promesas. Porque el hecho que hayan obstáculos no quiere decir que Dios no va a cumplir su promesa. Es más, la promesa, y eso es bien importante, yo quiero terminar con esto, la promesa no depende de la ausencia del obstáculo. Se lo voy a repetir. La promesa no depende de la ausencia del obstáculo. La promesa depende de la presencia de Dios. La promesa depende de la presencia de Dios. Si Dios está presente en tu vida, Él es fiel para cumplir su promesa. Amén. Si Dios está presente en tu vida, Él es fiel para cumplir la promesa.
Y habemos dos grupos acá en esta mañana. No aquí, no. Aquí no, allá. Hay dos grupos. Unos que son parte de los 10. Aquí estamos los que somos parte de los 2. Amén. Amén. Pero queremos ver las promesas de Dios en tu vida. Y no solamente en nuestra vida, pero en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Yo no sé si el obstáculo en tu vida puede ser un impedimento físico, puede ser quizás alguien, puede ser algo, puede ser un problema financiero, pero no dejes que la presencia del obstáculo sea más grande que la presencia de Dios en tu vida. No podemos hacer a Dios a un ladito. No podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. Mira, Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de ese lugar. Y ese ha sido el lema de esta casa. Porque eso ha sido lo que Dios nos habló una y otra vez. Que su presencia venía con nosotros y lo confirmó. No sé si hace como 2 domingos, no 3, ¿verdad? Yo le compartí de que la última vez que Dios me había hablado fue hace un año y fue a través de un sueño. Y era algo que yo le estaba pidiendo al Señor. Y en ese sueño Dios me lo daba. Y mire, cuando yo tuve ese sueño, todavía yo no estaba completamente sana de la depresión. Y yo recuerdo que en el sueño yo llegaba donde esta figura, donde un padre espiritual, y yo llegaba llorando, y era como una campaña de 3 días o algo, pero yo no había podido ir en el sueño, ¿eh? Y yo llegaba y le decía, perdón, es que ayer no pude venir. Y él me decía, hija, no te preocupes, yo vi tu tristeza y yo vi que no podías levantarte de la cama, pero hoy este día yo te estoy libertando. Y cuando yo me desperté, iglesia, yo me desperté con lágrimas y sentí el cambio en mi interior. Hace un año exactamente, porque fue en mayo, regresé a mis notas. Mire, de ahora en adelante escriba cuando Dios me hable. Y me dijo también, lo que me has estado pidiendo, yo ya te lo he conseguido. Recibe, y me puso en mis manos. Y recuerdo que también me dijo, ¿dónde está tu familia? Tráeme a tus hijos. Y oró por mis hijos. Y me dijo, ¿dónde están los líderes de la iglesia? Tráeme a los líderes de la iglesia. Y yo recuerdo quiénes estaban allí en ese momento. Y en mi corazón me quedé preguntando algunas cosas, pero me dijo, lo que oraste, lo que has estado anhelando, hoy lo recibes. Y yo te libero. Y me desperté y a partir de ese día yo sentí un cambio en mi interior. ¿Por qué le digo esto? Porque ya me desasocié, Pamela. Porque Dios habla el cumpleaños. Oye, ese día de gracia. Perdón, su pastora. Eso fue para amanecer lunes. El miércoles, mire, iglesia, yo le animo a que venga durante la semana a la iglesia, porque aquí han pasado cosas, los lunes de oración, los miércoles de servicio, cosas donde la gloria de Dios desciende. Ese miércoles, hace un año, venimos al servicio y descendió una gloria de Dios, de esa que aunque el más duro de corazón lo hubiera sentido. Y Dios usó, le voy a dar honor a mi hermana, perdón, porque Dios usó a mi hermana Ana María. Y ella empezó a dar palabra de parte del Señor a los que estábamos acá. Y llegó a donde mí y me abrazó y me dijo, lo que le has estado pidiendo al Señor, Él ya te lo concedió. ¿Le dije a usted alguna vez de mi sueño? No se lo dije. Pero por si acaso yo dudaba,
Porque iglesia, Dios te va a dar experiencias espirituales. Amén. Donde en medio de la noche, en medio de tu sueño, no vas a estar acá en la tierra, pero Él te va a transportar espiritualmente. Y no sé por qué se lo estoy contando. Pero esas son las experiencias que pasan cuando Dios está presente en tu vida. Amén. Y no se me olvida, hermana. Ella no sabía lo que yo había soñado, pero Dios la usó para confirmarme y me dijo: lo que le has estado pidiendo al Señor, Él ya te lo ha concedido. Y yo sé lo que me estaba pidiendo al Señor. Y Él me lo concedió. ¿Qué le has estado pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido y no has visto el cumplimiento? No dejes que el obstáculo suene más fuerte que la voz de Dios en tu vida. Puede ser que no alcancemos a verlo acá, pero cuando estemos acá en el cielo vamos a comprender tantas cosas. Amén, amén. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, yo creo que vamos a decir: por eso, perdóname, Señor, que te renegué tanto, no lo entendí en ese momento. Pero no dejes que el obstáculo cumpla la promesa. Voy a pedir que se ponga de pie en esta mañana. Todos los que estamos acá somos de casa, somos de casa, somos salvos. Pero por si acaso hay alguien que nos está sintonizando por primera vez, a través de Facebook o a través de YouTube, y quizás nosotros mismos reconozcamos que hemos estado haciendo las cosas por nuestra propia cuenta y que hemos estado dejando que el obstáculo sea más grande, que el problema sea más fuerte que lo que Dios ha prometido hacer en nuestra vida. Esta mañana quiero decirle que no se desanime, que no se desanime, porque Dios está presente en su vida y Dios va a cumplir lo que Él dijo en tu vida. Si hay alguien en esta mañana que quiere aceptar o recibir al Señor en su corazón, vamos a orar todos juntos, amén. Si se quiere reconciliar, vamos a orar todos juntos. Vamos a decirle: Señor, te doy gracias que enviaste a Jesús a morir por mí. Yo sé que he fallado, la Biblia le llama pecado, pero perdóname, Señor, por todos mis pecados. Me arrepiento y vuelvo a ti. Señor, confieso que tú eres el Señor de mi vida. Y yo decido vivir para ti por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Si hay necesidades también, le voy a pedir a mis hermanas líderes de oración que pasen acá al frente. Y si usted tiene una necesidad, no duden en venir. No duden en venir, hermana Luisa. Que lo pases como para que esté en tercero. Y Arely, si tú puedes pasar también. Aleluya, amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el video? Este video.
ella es testigo. Ella es testigo de tantos milagros que has hecho en esta casa. Eso es lo más de Dios que tú vas a hacer. Y lo recibimos, Señor, lo creemos, Señor. Una promesa que tú creemos, tienes Padre. para nosotros. Lo creemos, Padre, que tú honras la fe de tu hija, Señor, honras mi fe, Señor. Y en el nombre de Jesús.